Desde que tenemos memoria, las preguntas sobre el origen del mal han atormentado a la humanidad. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto, lleno de bondad y poder ilimitado, permitiera que Satanás existiera? ¿Por qué no lo destruyó en el mismo momento en que se rebeló? ¿Y qué propósito puede tener permitir la existencia de un ser tan destructivo? Es fácil sentirnos desconcertados. A lo largo de los siglos, filósofos, teólogos y creyentes han buscado respuestas, pero lo que quizás no sabes es que la Biblia tiene mucho más que decir sobre este tema de lo que imaginamos. Hoy vamos a desenterrar verdades profundas que pueden cambiar tu forma de ver el bien, el mal y hasta el propósito de tu propia vida. Juntos exploraremos el origen de Satanás, cómo pasó de ser un ángel lleno de esplendor a convertirse en el adversario más temido. Entenderemos por qué Dios, en su infinita sabiduría, eligió permitir su existencia y cómo todo esto encaja en su plan eterno. Lo que descubrirás no solo responderá tus preguntas, sino que te desafiará a reflexionar sobre tu fe, tus decisiones y el papel que juegas en este gran drama divino. Y si te interesa aprender más sobre la Biblia, no olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Para entender por qué Satanás sigue existiendo y cómo encaja en el plan divino, debemos retroceder al principio, mucho antes de la creación de la humanidad. En ese tiempo, el cielo era un lugar de perfecta armonía, donde los ángeles vivían en completa obediencia y adoración a Dios. Entre ellos, había uno que destacaba por encima de todos, un ser majestuoso llamado Lucifer. Este nombre, que significa portador de luz, reflejaba su propósito original como un ángel creado para reflejar la gloria divina. Lucifer no era un ser ordinario. Según Ezequiel capítulo 28 versículo 12 al 15, fue diseñado con una belleza extraordinaria y una sabiduría incomparable. Era el sello de la perfección, ungido como querubín protector, alguien que caminaba en la presencia de Dios, entre piedras de fuego. Pero, con toda su grandeza, dentro de él se gestaba algo peligroso, un deseo de ser más. Ese orgullo que empezó a germinar en su corazón lo llevó a creer que merecía algo más que reflejar la luz de Dios. Quería ser la fuente de esa luz. En Isaías capítulo 14 versículo 12 al 15 describe cómo Lucifer dejó que ese orgullo lo cegara. Sus palabras internas fueron: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese pensamiento fue su caída. La perfección se corrompió. En lugar de seguir sometiéndose al Creador, decidió rebelarse, convencido de que podía ocupar el lugar que solo pertenece a Dios. Sin embargo, esta rebelión no fue ignorada. En Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 se relata cómo estalló una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel fiel a Dios, lideró a los ángeles en una batalla contra Lucifer y los que lo siguieron. Pero la rebelión fue sofocada, y Lucifer, ahora conocido como Satanás, fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. Aunque derrotado, su historia no terminó ahí. Dios permitió que fuera enviado a la tierra, un lugar que pronto sería habitado por la creación más amada de Dios, la humanidad. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿por qué Dios no destruyó a Satanás de inmediato? Si sabía que su presencia en la tierra traería sufrimiento, ¿por qué permitir que continuara existiendo? Es una pregunta que parece desafiar nuestra comprensión de la justicia y la bondad divina. Pero para responderla, necesitamos observar lo que ocurrió después de su llegada a la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los colocó en el jardín del Edén, un lugar de perfección diseñado para ellos. Les dio la libertad de disfrutar de todo lo que había creado, con una sola restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue en ese momento que Satanás, con su nueva identidad como adversario, hizo su movimiento. Según Génesis 3, él se presentó en forma de serpiente, usando su astucia para engañar a Eva y hacer que desobedeciera a Dios. Este acto de tentación marcó el inicio de su papel como el enemigo de la humanidad, el acusador y destructor. Lo que Satanás logró en el jardín del Edén no fue solo una desobediencia aislada. Fue el primer paso en una batalla espiritual que definiría la historia de la humanidad. A partir de ese momento, el pecado entró en el mundo, y con él, la separación entre Dios y su creación. Pero incluso aquí surge un misterio. Dios permitió que Satanás llevara a cabo este acto. ¿Por qué? ¿Qué propósito podía tener esta aparente libertad para el mal? La respuesta comienza a desvelarse cuando entendemos cómo este evento encaja en un plan más grande y eterno. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Satanás continúa desempeñando este papel de adversario. Sin embargo, su existencia no está fuera del control de Dios. Todo lo que hace, incluso en su rebelión,
está limitado por la soberanía divina. Esto nos lleva a reflexionar, ¿qué significa esto para la humanidad? ¿Por qué Dios decidió permitir que Satanás existiera y tuviera influencia, incluso después de su caída? Para responder a estas preguntas, es necesario mirar más allá de los eventos del Edén y analizar cómo Satanás interactúa con el resto de la historia bíblica, y lo que eso revela sobre la naturaleza y los propósitos de Dios. A lo largo de las Escrituras, Satanás aparece en momentos cruciales, actuando como el adversario que busca desviar el propósito divino. Uno de los episodios más destacados de su actividad ocurre durante la tentación de Jesús en el desierto, descrita en Mateo capítulo 4. En este evento, Satanás se enfrenta directamente al Hijo de Dios, intentando frustrar su misión antes de que siquiera comience. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús se encuentra físicamente debilitado, un momento que Satanás aprovecha para presentar 3 tentaciones específicas. Primero, apela a las necesidades más básicas de Jesús, sugiriendo que convierta las piedras en pan. Luego, lo desafía a lanzarse desde lo alto del templo, manipulando las Escrituras para insinuar que Dios enviaría a ángeles a protegerlo. Finalmente, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo, con una condición: que se postre y lo adore. Sin embargo, Jesús, con una autoridad inquebrantable, responde en cada ocasión con la palabra de Dios, rechazando cada tentación y reafirmando su fidelidad al Padre. Este evento no solo muestra la astucia de Satanás, sino también su desesperación por desviar el plan de redención. Pero su derrota en el desierto no lo detuvo. Más adelante, en Juan capítulo 13 versículo 2, se menciona cómo Satanás influyó directamente en Judas Iscariote, sembrando en su corazón la idea de traicionar a Jesús. Este acto de traición, aunque aparentemente triunfante para Satanás, formaba parte del plan soberano de Dios. La crucifixión, el evento que Satanás probablemente consideró una victoria, fue en realidad el momento decisivo en el que Cristo derrotó al pecado y a la muerte, asegurando la redención para la humanidad. Este patrón de derrotas no es casualidad. Aunque Satanás opera activamente, lo hace bajo los límites que Dios ha establecido. En Job capítulo 1 versículos 6 al 12 vemos un claro ejemplo de esto. Satanás necesita el permiso de Dios para probar a Job. Aunque busca destruir la fe de Job, Dios utiliza estas pruebas para revelar la fidelidad de su siervo y su propio poder soberano. Este relato subraya una verdad central. Incluso las acciones de Satanás, aunque malintencionadas, están sujetas al control absoluto de Dios. Sin embargo, surge una pregunta que no podemos ignorar. Si Satanás ha demostrado ser un enemigo constante de la humanidad y del propósito divino, ¿por qué Dios no lo ha eliminado aún? La respuesta comienza a revelarse en la paciencia divina. Según 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, Dios no se apresura a ejecutar juicio porque desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Esto incluye no solo a la humanidad, sino también la demostración de su justicia y sabiduría ante el universo entero. Además, el libre albedrío desempeña un papel clave en esta historia. Dios creó tanto a los ángeles como a los seres humanos con la capacidad de elegir. Sin esta libertad, no habría amor genuino ni verdadera adoración. La rebelión de Satanás y la caída de la humanidad no tomaron a Dios por sorpresa. Más bien, son parte de un plan que culminará en una restauración completa. En Romanos capítulo 8 versículo 28 nos recuerda que todas las cosas, incluso los actos del enemigo, cooperan para el bien de quienes aman a Dios. Mientras tanto, la Biblia nos advierte sobre la necesidad de estar alertas. Satanás sigue siendo una amenaza activa, descrito como un león rugiente que busca devorar a quien se descuide. Sin embargo, no estamos indefensos. Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18 nos equipa con la armadura de Dios. La fe, la verdad, la justicia, la palabra y la oración, herramientas con las que podemos resistir cualquier ataque. A medida que avanzamos en esta reflexión, surge un tema aún más profundo. ¿Cómo encaja todo esto en el plan eterno de Dios? Para responder a esto, necesitamos examinar el significado teológico y espiritual de la existencia de Satanás, un tema que arroja luz sobre la paciencia divina y el propósito final de la creación. La existencia de Satanás no solo representa un desafío espiritual, sino que también nos lleva a reflexionar sobre aspectos profundos de la naturaleza de Dios y su propósito eterno. Aunque a primera vista su presencia puede parecer contradictoria en un mundo creado por un Dios perfecto, las Escrituras revelan que incluso el mal cumple un papel en el diseño divino,
proporcionando lecciones que trascienden nuestra comprensión humana. Uno de los elementos más impactantes que se desprenden de este tema es el concepto de prueba y refinamiento. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7 se nos explica que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso de prueba no solo fortalece la fe, sino que también revela la profundidad de nuestra dependencia de Dios. Satanás, al actuar como tentador, expone las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, permitiendo que Dios refine nuestro carácter a través de las adversidades. Otro aspecto crucial es cómo la presencia de Satanás evidencia la paciencia y la justicia de Dios. En Habacuc capítulo 1 versículo 13 se describe a Dios como demasiado puro para mirar el mal. Sin embargo, permite que Satanás y sus acciones existan temporalmente, no porque tolere el mal, sino porque cada acto encaja en su plan perfecto. Este tiempo de aparente tolerancia es en realidad una oportunidad para que los seres humanos elijan libremente a quien seguir. Como declara 2 de Crónicas capítulo 16 versículo 9, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Además, la Biblia nos muestra que la existencia de Satanás no está fuera del control divino, sino que sirve como un contraste que resalta la bondad y la soberanía de Dios. En Malaquías capítulo 3 versículo 6, Dios declara: yo, el Señor, no cambio. Esta inmutabilidad significa que, a pesar de los ataques y estrategias de Satanás, los propósitos de Dios permanecen firmes y no pueden ser frustrados. Cada intento del enemigo de desviar el plan divino, como lo vemos a lo largo de las Escrituras, termina sirviendo como un recordatorio del poder absoluto de Dios. El tiempo también juega un papel fundamental en el propósito de Dios. Según Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice: Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Esto incluye la decisión de permitir que Satanás continúe operando hasta el momento señalado. El juicio definitivo de Satanás, descrito en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, no es apresurado, sino perfectamente alineado con el calendario eterno de Dios. Mientras tanto, este periodo de lucha y tentación ofrece a la humanidad la oportunidad de experimentar la gracia, la redención y el amor de Dios de maneras que no serían posibles de otro modo. Finalmente, la lucha contra Satanás también nos enseña acerca de la victoria asegurada que tenemos en Cristo. En Colosenses capítulo 2 versículo 15, se declara que Jesús, al morir en la cruz, despojó a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque Satanás sigue siendo activo, su derrota ya está garantizada. Esto da a los creyentes una esperanza firme y un motivo para perseverar en medio de las pruebas. La presencia de Satanás, aunque difícil de entender desde nuestra perspectiva limitada, no es un error ni un accidente en el plan divino. Cada desafío que él presenta tiene el potencial de acercarnos más a Dios y de revelar su gloria de maneras que nos trascienden. Pero esta verdad nos deja con un desafío. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria para vivir con confianza y esperanza, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada? Las enseñanzas y reflexiones que podemos extraer sobre la presencia del mal en el mundo no solo iluminan el propósito eterno de Dios, sino que también tienen un impacto directo en nuestra vida diaria. Este tema nos desafía a mirar más allá de las circunstancias y ver cómo Dios obra incluso en medio de los desafíos. Un aspecto clave es cómo las pruebas revelan el carácter de Dios y nuestra necesidad de depender de Él. En Salmos capítulo 46 versículo 1, se nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este pasaje no solo consuela, sino que también subraya la importancia de acudir a Dios en medio de cualquier lucha. Las dificultades, incluso las que enfrentamos en el ámbito espiritual, son una oportunidad para experimentar su fidelidad y poder de manera personal. Por otro lado, estas reflexiones nos llaman a vivir con un sentido de propósito y perseverancia. En Gálatas capítulo 6 versículo 9, Pablo nos exhorta: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aunque el mal parece prevalecer temporalmente, cada acto de obediencia y fe cuenta en el plan eterno de Dios. Este principio nos motiva a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra labor en el Señor no es en vano. También es importante destacar que las Escrituras nos enseñan a enfocarnos en lo eterno y no solo en lo terrenal. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, Pablo escribe: no hay que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta perspectiva cambia la forma en que enfrentamos las pruebas, recordándonos que los problemas presentes no son más que un paso hacia algo mayor. Además, se nos llama a la unidad y al apoyo mutuo como creyentes. En Hebreos capítulo 10 versículo 24 al 25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. En medio de las luchas espirituales, la comunidad de fe es un refugio donde encontramos ánimo y fuerzas para continuar. Esta enseñanza es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra jornada y que Dios nos ha provisto de la familia espiritual para apoyarnos. Por último, todo esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra relación con Dios. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6, se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este llamado a confiar plenamente en Dios nos recuerda que, aunque no entendamos todos los detalles de su plan, podemos caminar con seguridad sabiendo que Él tiene el control absoluto. La enseñanza central es clara. Aunque enfrentemos dificultades, tentaciones o incluso el mal en su forma más directa, no estamos desamparados. Cada momento de lucha es una oportunidad para confiar, crecer y glorificar a Dios. Pero esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones diarias reflejen nuestra fe y confianza en Dios incluso en medio de las pruebas más grandes? La existencia de Satanás y su papel en el plan de Dios nos lleva a una conclusión esperanzadora: Dios tiene el control absoluto y su victoria final está asegurada. Aunque el enemigo actúe, su tiempo está limitado y su destino, como se declara en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, es el lago de fuego. Esto nos asegura que el mal no prevalecerá y que todo sufrimiento tendrá un fin. En este tiempo, se nos llama a vivir en obediencia, fe y esperanza. Como declara Romanos capítulo 12 versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es un llamado a reflejar el carácter de Dios en nuestras decisiones diarias, confiando en que Él está obrando incluso en medio de las pruebas. Finalmente, quiero invitarte a profundizar en tu relación con Dios. Si deseas aprender sobre la Biblia de manera creativa, visita el enlace en la descripción o el primer comentario para acceder a nuestro curso online. Además, no te pierdas el próximo video, donde exploraremos un tema fascinante: ¿qué dice la Biblia sobre la cremación?